Nos encontramos con la serie Las iglesias del Apocalipsis. Estamos viendo esta serie maravillosa y ya vimos la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo y esta es la iglesia de Tiatira. Apocalipsis 2, versículo 18 al 29. La iglesia de Tiatira es el tema de la conferencia que vamos a desarrollar a continuación. Antes de entrar de lleno a esta conferencia, les recuerdo que el capítulo 1 del Apocalipsis es la aparición de Jesús ya glorificado y resucitado al apóstol Juan. Jesucristo se le aparece a Juan y le dice: yo soy el que tiene las llaves del infierno ahora y de la muerte. En otras palabras, desde que Jesucristo resucita, Él es el que permite entrar y salir de todas las dimensiones espirituales que existen, y cuando tú mueras, Él es el que va a validar si tú entras al cielo o tú no entras al cielo. La gente se puede reír, la gente se puede burlar, la gente puede decir lo que quiera de la palabra de Dios, pero son palabras fieles y verdaderas. El que tiene a Cristo, dice 1 Juan 5:10 en adelante, tiene la vida. El que no tiene a Jesucristo no tiene la vida. Si tú mueres sin Jesucristo, aunque tengas una religión, no entras al cielo. Ancha es la puerta, dijo Jesús, que conduce a la perdición, y la mayor parte de la gente va por ella. Es la puerta donde tú eres tu Dios, donde tú pones tus leyes, donde tú pones tus normas, donde tú dictaminas la ética que debes de seguir para vivir, donde tú te conviertes realmente en tu rey, en tu emperador. Tú haces lo que a ti te da la gana, lo que tú crees que es conveniente para tu vida, sin tomar en cuenta el consejo y la dirección del Dios de la Biblia. Ese es el camino de la perdición, el enorgullecimiento, el endioseamiento que el ser humano quiere tener sin darnos cuenta que no somos dioses. Somos criaturas, agentes morales, responsables de nuestras decisiones, y tenemos que dar cuentas de ellas tarde o temprano al Dios y creador del universo. En esta iglesia de Tiatira, la palabra Tiatira significa la iglesia que tolera el pecado. La iglesia que tolera el pecado. La palabra Tiatira significa que no se cansa de sacrificar. Ese es el significado etimológico de la palabra Tiatira. La ciudad de Tiatira se encontraba a 64 kilómetros del sureste de Pérgamo, en el Asia Menor, lo que es ahora el norte, un poquito al norte de Turquía, y fue establecido por Seleuco Nicator en el año 301 antes de Cristo. Tiatira formó parte del imperio de Alejandro el Grande. La ciudad actualmente que se encuentra en Tiatira se llama Aquisar, con K de kilo, Aquisar, y tiene casi 40,000 habitantes. Esto es importante porque cuando nosotros venimos a la Biblia, damas y caballeros, santos de Dios, venimos a un libro que está respaldado por la geografía, por la historia, por la arqueología, por la antropología, por la genética, por la química, por todas las disciplinas de investigación y del conocimiento humano. No venimos a un libro como cualquier otro que tú puedes levantar, como por ejemplo el libro de El origen de las especies de Carlos Darwin, que se supone que es un libro pseudocientífico,
por las características que contiene, dice Darwin en su libro, puede que, a lo mejor, no estoy seguro, chance y, puede suceder un lenguaje que no tiene nada de científico. Así que cuando venimos a la Biblia, no venimos a un libro de mitos, ni de leyendas, ni tampoco de cuentos de hadas, sino venimos a un libro respaldado desde el Génesis hasta el Apocalipsis por la misma ciencia. Esto es impresionante. Así que cuando en tu escuela te digan, es que la historia de Adán y Eva, tú contéstales, usted es más tonto, maestro, y cree que venimos de un chango o de un mono. Entonces, si usted considera que la historia del ser humano no puede ser porque provenimos de un hombre y una mujer, díganos entonces cuál es el origen de la raza humana. No existe ningún libro en los billones de volúmenes en las librerías y bibliotecas que te digan cuál fue el origen del ser humano. Todos son hipótesis, especulaciones, filosofías. Venimos a la Biblia y encontramos que la forma como dice que apareció el ser humano es la forma como la ciencia lo comprueba. Por ejemplo, la Biblia dice que el ser humano fue formado, el cuerpo, Génesis 2:7, del polvo de la tierra. Y la ciencia comprobó hasta el siglo XIX y siglo XX que los 4 gases del cuerpo humano, nitrógeno, carbono, oxígeno y los 19 elementos que tiene el cuerpo humano químicos, flúor, hierro, calcio, todas esas cosas son los 19 elementos que forman la tierra. Es increíble que la Biblia haya dicho hace miles de años que el origen del ser humano fue de un hombre y no de una mujer. Yo les he preguntado a varios auditorios de carácter científico, con mi esposo y yo fuimos invitados un día a Ecuador y tuvimos un quórum, ¿verdad?, de más de 65, 66 psiquiatras y psicólogos que nos invitaron a compartir qué dice la Biblia acerca de la psicología y la psiquiatría. Yo les hice una pregunta a varios de estos médicos durante la conferencia. ¿Quién creen ustedes que fue primero, el hombre o la mujer? Y todos volteaban a ver. Oye, todos aquí, no hay nadie que no haya nacido de una mujer. No hay un solo ser humano en el globo terráqueo que no haya tenido su origen en una mujer. Todos tenemos mamá. Entonces concluyeron de que la mujer tuvo que haber sido el primer ser humano que se originó. La Biblia nos dice lo contrario, que fue de Adán donde Dios sacó a la mujer. Y hasta 1954, señores que nos visitan y que nos escuchan por los medios sociales, hasta 1954 el doctor Watson y el doctor Crick se les da el premio Nobel de química y de genética y de medicina en Europa, porque descubren el ácido lisérgico o el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN. Y cuando descubren el ADN, se comprueba que la mujer tiene 2X en sus cromosomas y el hombre tiene XY. Y esto es impresionante porque hemos llegado ahorita al siglo XXI, donde se está ya en Inglaterra dictaminando que cuando un niño nazca, no se le ponga bebé o beba, hombre o mujer, que él escoja su género cuando crezca. Espérame tantito, están atentando contra las leyes de la biología, porque lo que nos da el género masculino es el cromosoma Y. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Lo que dictamina nuestro género es la biología. Haciendo a un lado la Biblia, nos mostramos que somos hombres porque tenemos el cromosoma Y, que no lo tienen las mujeres. Así que si tú naces con el cromosoma Y y te quieren poner Carlita o Panchita, en lugar de que seas varón, ¿verdad? Es una deformación, una descomposición social a la que el ser humano está llegando. Transformarnos en algo que no somos, robarnos nuestra identidad que Dios nos dio a su imagen y semejanza. Es el punto al que el ser humano ha llegado. ¿Por qué? Por hacer a un lado la revelación divina de Dios en las Sagradas Escrituras. Vemos pues que esta ciudad de Tiatira no es un cuento,
sino que hace 2000 años existió y actualmente se llama Aquisar, y era el camino donde viajaba el correo imperial romano. Llegó a ser el oasis de la cultura griega, de la cultura helénica, Tiatira, en el Asia Menor. El dios de Tiatira era Apolo, un héroe militar, y Tirimno, otro héroe militar que aparecía en las monedas antiguas, con un soldado montado en un caballo y armado en la mano derecha con un hacha o con una espada. También Tiatira tenía un oráculo impresionante, un santuario, estatuas por todos lados de la adivinación. Estaban involucrados en la adivinación, en la brujería, en el ocultismo, y la sacerdotisa más importante se llamaba Sámbate, con S de Samuel. Era el centro también Tiatira del teñido y del comercio de la tela de lana. ¿Se acuerdan ustedes en Hechos 16:14 que dice la Biblia, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios? Oyendo, el Señor abrió su corazón para que estuviera atenta a lo que el apóstol Pablo estaba predicando o enseñando. Así pues, Tiatira era conocida por sus grandes fábricas de tela, y ahí se encontraba el color púrpura, que era el color de la realeza. Casi todos los magistrados, los reyes, los emperadores traían capas de color púrpura. ¿Se acuerdan que Jesucristo, cuando lo crucificaron, le pusieron un manto de color púrpura, burlándose de él, diciendo, este es el rey de los judíos? Muy bien, vamos a ver los problemas que esta iglesia tenía, porque los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis son mensajes que podemos nosotros relacionarnos con las iglesias del siglo XXI. No todas las iglesias son las características de aquí de la iglesia de Toluca, otras características las tiene la iglesia de Veracruz, otras las de España, otras las de África, en fin, ¿verdad? Decimos en México, cada quien se ponga el saco que le quede, ponte el sombrero que te quede. Si los mensajes que Cristo está abordando, tú sientes que son para ti, ese es el saco que tú te debes de poner. Y como consecuencia, arrepentirte. Y si nos escuchan líderes y pastores que muchas veces cometen los pecados que estas iglesias cometieron, nosotros los líderes tenemos que tener la convicción personal de cambiar también nuestra forma de actuar, nuestra forma de enseñar, nuestra forma de conducirnos. Esta iglesia tenía 3 problemas principales. Número 1, las normas morales de esta iglesia se habían relajado. O sea, era una iglesia que toleraba el pecado. Era una iglesia donde las mujeres se vestían como les daba la gana. Era una iglesia donde una persona estaba en adulterio y el líder de la iglesia no ejercía la disciplina que la Biblia nos manda ejercer. Hay muchas veces que hay líderes, ¿verdad? Existe de todo tipo de personas, así como hay pilotos malos, hay choferes malos, hay deportistas malos, hay políticos malos. No significa que todos sean así. Entonces también en la iglesia hay curas malos, hay pastores malos, hay de todas las cosas, hay mecánicos malos, hay carpinteros malos, pero también hay los buenos. Entonces, el hecho que un avión se caiga no significa que todos los pilotos de American Airlines son malos. El hecho que en una iglesia haya pecado no significa, pues todas las iglesias cristianas tienen este pecado. Espérame tantito, no juzguemos ni generalicemos, porque nos adelantamos a convertirnos en dioses. Entonces, por eso tenemos que ser honestos para ponernos el saco que nos corresponde ponernos. Esta iglesia toleraba el pecado. Esta iglesia, los líderes, había una persona por ahí en adulterio y en lugar de que el pastor lo sancionara y le diera un tiempo para arrepentirse, hay muchos líderes que por el interés monetario, pues el señor Fifi puso el techo y puso la pintura, y entonces ¿cómo me van a correr? Yo soy la persona que más diezmo en esta iglesia. Y muchos líderes
prostituyen su llamado cuando se venden, cuando nos vendemos por intereses del dinero. Ahí los que me escuchan, salta del ministerio. No mereces estar en el ministerio con Dios, porque nuestro temor es a Dios y no al hombre. Y cuando nosotros ejercemos la disciplina de la iglesia basada en la palabra de Dios, no temamos lo que el hombre pueda hacer ni la conducta que pueda desarrollar. Mientras Dios nos respalde en la palabra de Dios, tenemos que estar tranquilos y cuidado cuando nosotros toleramos el pecado dentro de la iglesia. Número 2, esta iglesia, en esta ciudad se celebraba periódicamente banquetes y en los templos paganos, y la carne que se consumía era sacrificada a los ídolos. Y la pregunta que se puede hacer ahorita es: los cristianos, para a relacionarlo con el mundo del siglo XXI, ¿podemos comer pan de muertos? ¿Los cristianos podemos celebrar Halloween? ¿Los cristianos podemos participar en un desfile gay, por ejemplo? Entonces, estas preguntas eran importantes para esta iglesia, porque esta iglesia se involucró en esas cosas y dijeron: no tiene nada de malo. O sea, habían perdido su discernimiento espiritual. No eran sensibles a la voz del Espíritu Santo y toleraban todas estas cosas y lo permitían a las personas de esta iglesia. Y en tercer lugar, toleraban las falsas doctrinas. Se habían introducido en la iglesia, como lo vamos a ver, doctrinas que comenzaron a relajar la teología de la doctrina de Jesucristo. Vayamos pues a darle lectura a algunos versículos de esta iglesia. En el segundo servicio vamos a continuar con la segunda parte, y dice el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Este título, donde Jesús se presenta a esta iglesia como el Hijo de Dios, es muy significativo, porque Él es descrito con un título que enfatiza su relación con los seres humanos, su humillación y su identificación con nosotros como nuestro sumo sacerdote. En el momento que cuando Cristo moría en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Esto tipificaba y simbolizaba que el Antiguo Testamento había llegado a su fin, que de la cruz hacia adelante, o sea, de Cristo o después de Cristo, ya no había ningún ser humano que intercediera por nosotros. Que el ser humano ya no necesitaba ir con una persona: por favor, pastor, órele a Dios por mí, por favor, pídale a Dios esto. O hincarse ante una persona: Señor, vengo aquí a confesarle mis pecados, y que la persona te diga: pues tiene usted que rezar 10 Aves Marías y 50 Padres Nuestros y la penitencia. Esto se acabó con la muerte de Cristo. Se rompió el velo del templo, y esto significaba que ahora podemos todos nosotros, de manera independiente, acercarnos a Dios, sin ningún intermediario, sin ninguna persona en medio entre Cristo y nosotros que nos quiera tratar de decir que Él nos va a representar ante Dios, porque ahora Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, el que intercede por nosotros perpetuamente, dice el libro de los Hebreos. Entonces, esto es importante porque Jesucristo quiere que entendamos que la verdad nos hace libres de tradiciones, libres de religiones paganas, libres de esclavitud, libres de chantajes que nos pueda hacer la gente, o que nos puedan ofrecer tanto para que nos puedan acercar a Dios, o pues si me compras esta velita ungida o este trapo ungido te va a sanar, etcétera, etcétera. Y comenzamos a entrar en un mundo de la brujería. Lo vamos a ver más adelante, tengan paciencia. Muy bien. También se escribe a Jesús como el que tiene ojos como llama de fuego.
Esta descripción es tomada del capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 14, cuando Jesucristo se presentó ante Juan con los pies como bronce bruñido y los ojos como llama de fuego. La Biblia es un libro espiritual, damas y caballeros, santos de Dios. Es un libro que tiene símbolos y tiene metáforas. Y una persona que no tiene al Espíritu Santo no puede venir a este libro y decir: yo creo que significa esto, o para mí esto significa aquello. Espérame tantito. Dice 2 de Pedro capítulo 1, la Biblia no es de interpretación privada, sino que cuando aparece un símbolo en la Biblia, dentro de la misma Biblia encontramos qué significa, porque es el Espíritu Santo el que nos revela y nos interpreta los símbolos, principalmente de este libro tremendo que es el Apocalipsis, que contiene casi el 80% de las citas del Antiguo Testamento, y es el libro con más simbología de todos los libros de la palabra de Dios. Los ojos de fuego de Jesucristo nos hablan de la ira de Dios contra el pecado. La ira de Dios contra el pecado. Dice Jeremías 17, versículos 9 y 10. Perverso y engañoso es el corazón. Nuestra vida interior es de lo más engañosa que te puedas imaginar. Y uno de los engaños más grandes es que tú estés haciendo algo y tú creas que no estás haciendo nada malo. Te engañas cuando tú estás practicando el pecado y matas tu conciencia, o la puedes cauterizar y llegar a convencerte que lo que tú estás haciendo es bueno. O sea, comienzas a cambiar el mal por el bien y el bien por el mal. Dice Isaías capítulo 5, ay de los que a lo amargo le dicen dulce y a lo dulce le dicen amargo. Hay de los que comienzan a llamarle aquello que Dios condena en la Biblia como si no fuera malo, y a lo malo le llaman bueno. Hay de aquellos que condenan al justo para poder justificar al injusto. Hay de los jueces que condenan al inocente por el dinero del culpable que les pagó para condenar al que no tenía culpa. Hay de aquellos que tuercen la justicia y el derecho. Dios está interesado también en la justicia social, y es importante que nosotros lo tengamos en el corazón. Venimos a la Biblia para que sea Dios el que nos diga qué es bueno y qué es malo. Nosotros no tenemos el discernimiento para poder decir es que esto es bueno y esto es malo. Y esta es la razón por la cual el mundo ha llegado al punto donde ha llegado, donde ya se está institucionalizando los matrimonios gays en más del 60% de las naciones del mundo. No hay nada de malo que un hombre forme una familia con otro hombre. Espérame tantito, ¿cómo pueden dos hombres formar una familia? Todos necesitamos un padre y una madre. Hemos roto las leyes de la naturaleza, de la biología y las mismas leyes de la ética y la moral de Dios. A ese punto hemos llegado. Y se está aceptando como normal. ¿Por qué? Porque ya todos dicen el hecho que sea legal no es moral. Apunta por favor esto: el hecho que una ley sea legal no significa que sea moral. Entonces no importa que un país institucionalice algo que aparentemente el gobierno diga que es justificado y que es legal, para que nosotros lo aceptemos como moral. Nosotros tenemos una guía de lo que es la moral y lo que es la ética de Dios. Y cuando comenzamos a aceptar el patrón de la gente fuera de la iglesia, el patrón de la gente fuera de la Biblia, es cuando comenzamos a tolerar el pecado. Comenzamos a portarnos como las personas de afuera, y el mandato para nosotros es: sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Los he llamado para que sean un pueblo diferente al mundo, a las diversiones del mundo, al arte del mundo, a la moral del mundo. Ustedes tienen mis leyes, que yo soy el que las he establecido, y si ustedes me obedecen, los voy a bendecir. Voy a bendecir tu matrimonio, voy a bendecir a tus hijos, voy a bendecir a tu trabajo, voy a bendecir todo lo que hagas. El hombre será como plantado como un árbol junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo,
todo lo que hace prosperará y Dios lo bendecirá en todo lo que emprenda. Salmo número 1. Entonces, esto es importante que nosotros lo asimilemos y entendamos que el cristianismo no es venir el domingo a la iglesia, sentarte en una silla y decir allá afuera, ya cumplí. Eso es la religión. El cristianismo es vivir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y domingo conforme al poder que Dios nos da para vivir para Él. Dios con ojos de fuego está dándole un mensaje a la iglesia de Tiatira. Si ustedes no se arrepienten, los voy a juzgar. Un Dios que no juzgara el pecado, un Dios que no castigara el pecado sería un monstruo, sería una deformación moral en el universo. Si existe un Dios que creó el universo y que permitió que el mal entrara para que tuviéramos la oportunidad de escoger libremente nosotros, rechazarlo o aceptarlo, o saber que el amor no puede ser forzado. Si tú amas a alguien y es forzado el amor, no es amor. El amor requiere de libertad del corazón. Tú no puedes obligar a tu esposa a que te ame. Tú no puedes obligar a tu esposo a que te ame. Tú no puedes obligar a tu novio a que te quiera, ni a tu novia a que te quiera. Porque si hay obligación o chantaje o fuerza o coerción, ya no es amor. El amor tiene que ser libre, tiene que nacer del corazón. Y si no es así, no es amor. Esta es la cuestión ética que trata la Biblia. Entonces, si hay un Dios que me forza que yo le ame, no soy una criatura libre. Yo tengo que tener la libertad de decirle, no te quiero, yo quiero establecer mis mandamientos, yo me quiero endiosar, déjame por favor, no te metas conmigo. ¿Por qué? Porque soy libre de hacer eso. De otra manera, Dios nos hubiera creado robots y hubiera sido muy fácil que Dios creara ángeles con una llave que nada más le diera la vuelta y que dijera, ámame, 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 sin que hubiera una libertad de poder, lo que se llama el libre albedrío en la teología. Entonces, todo esto es muy importante comprender para comprender los caminos de Dios, santos de Dios. Veamos la aprobación que ahora Cristo hace de esta iglesia en el versículo 19. Vamos a ver cuáles son las cosas buenas que esta iglesia estaba haciendo. O sea, en todas las iglesias del mundo cristianas, recordemos algo. No hay una sola iglesia que sea puro trigo, puros querubines. En todas las iglesias está sembrada la cizaña. Mateo capítulo 13. En todas las iglesias está sembrada la cizaña. En todas las iglesias a la que tú vayas va a haber cristianos de veras y va a haber tal vez casi la mitad de aquellos que van a esa iglesia que se dicen cristianos, pero que no tienen de cristianos lo que yo no tengo de Napoleón. De la boca para afuera van y se dicen, y solo el tiempo lo puede decir. Entonces, en todas las iglesias hay cizaña, en todas las iglesias hay personas que se dicen cristianas, que no lo son, demuestran cuando salen de la iglesia que no lo son, que nunca han nacido de nuevo, no han sido sellados con el Espíritu Santo, no han sido regenerados, no han sido bautizados con el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, pero se siguen diciendo cristianos. ¿Quiénes son estas personas? Personas engañadas. Entonces, no te sorprendas si en tu iglesia hay alguien, pues esta iglesia ya ves una bola de hipócritas. Espérame tantito, no todos son hipócritas. Los hipócritas que tú estás conociendo son los que se dicen cristianos y no lo son. Quita tus ojos de las gentes, porque hay cantidad de cristianos en el mundo que están amargados porque me tropezó una persona y me dijeron que era persona, o hasta el pastor cayó en el adulterio y el pastor hizo estas cosas y ya no soy cristiano. Sus ojos no los tenían en Jesús, los tenían en las personas. Y cuando tú pones tus ojos en las personas te van a desanimar, a desilusionar y a frustrar tu vida cristiana. Dice Hebreos capítulo 12 versículo 3, puesto nuestros ojos en Jesús. Ve a las personas y te van a decepcionar.
te van a desilusionar porque somos imperfectos. No hay nadie que pueda parecerse a Jesús y ser inmaculado ni ser impresionante, sin pecado. Todos de alguna forma tenemos defectos, debilidades en el carácter que Dios está trabajando con ellos. Pero los que son cristianos se arrepienten, como lo vamos a ver, abrazan a Cristo, se sienten mal por el pecado, se levantan, porque ningún cristiano se queda tirado. El cristiano que se queda tirado nunca fue cristiano. A Dios no le sorprende que un cristiano caiga de vez en cuando, le sorprende que te quedes tirado y ya nadie me quiere y ya Dios me puede perdonar, como Judas, como creyó que Cristo no lo iba a perdonar, se ahorcó y se suicidó. Si hubiera creído que Jesús era el Mesías y que había perdón en su cruz, no se hubiera quitado la vida. Judas. Vean ustedes la diferencia entre él y Pedro, porque Pedro también lo traicionó a Jesús y lo negó 3 veces, pero él no se quitó la vida, lloró amargamente, se arrepintió y Cristo lo volvió a restaurar porque era nacido de nuevo. Muy bien, dice aquí en el versículo 19: yo conozco tus obras. Esta iglesia fue aprobada por el Señor porque manifestaba amor y lealtad en el servicio y paciencia, indicando que muchos hacían buenas obras que no son malas. Amor. En esa época en Tiatira se construyeron muchos hospitales y asilos para ancianos cristianos, lo cual es una manifestación del amor cristiano. El cristiano verdadero, vuelvo a repetir, no solamente viene aquí el domingo a la iglesia, sino que el cristiano verdadero se involucra también en obras sociales, porque vivimos en una sociedad, no vivimos en un castillo de pureza, un edificio de cristal y apartados de todo el mundo. Púchila, yo no voy para acá, púchila para esto, aquí nada más yo aquí encerrado en mi casa, porque si no me contamino con el mundo. No, Cristo fue a buscar a los pecadores. Entonces el cristiano, nadie levante la mano. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un asilo de ancianos a orar por los viejitos? Nadie levante la mano, no quiero lastimar a nadie. ¿Cuándo fue la última vez desde que tú te convertiste que has ido a una cárcel de mujeres o al Moloya o a alguna otra cárcel que nos permiten entrar a llevarles a los presos folletos, a regalarles Biblias o a hablarles de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un orfanatorio o fuiste a un reclusorio de jóvenes de menores de 17 años que los tienen ahí porque cayeron en pecado o cometieron homicidios a los 12, 13 años de edad? ¿Cuántos de ustedes han ido a estos lugares y te has tomado un día, un sábado, 2 horas, un domingo en la tarde para acordarte que hay millones de personas en el mundo a nuestro alrededor que necesitan una mano, un abrazo, una palabra de amor de parte de nosotros? Dios nos está viendo y Dios sabe cuando amamos verdaderamente, y ya vamos a olvidarnos de eso. ¿Cuándo fue la última vez que un hermano en la iglesia supiste que estaba enfermo y lo fuiste a visitar por el amor de Dios? Virgen del Socorro. Ya olvidemos cárceles, orfanatorios. ¿Cuándo fue la última vez que una hermana le llevaste, y sabes, está enferma, le llevaste unos cornflakes, le llevaste 1 kilo de arroz a su casa, a una viuda de la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Allá atrás tenemos una mesa de despensa para que los que se acuerden el domingo ustedes traigan 1 kilo de arroz, 1 kilo de avena y lo pongan allá atrás. Y tenemos viudas aquí en la iglesia a quienes les damos semanalmente estas despensas, porque no solamente es predicar, es la ayuda social también. Mi esposa Marta tiene una organización que se llama Tamar. Muchos de ustedes lo conocen. ¿Y a qué se dedica mi esposa entre semana? Están entrenando a mujeres que son golpeadas en sus casas, que sufren violencia intrafamiliar, que no hay tiempo para educarlas aquí en la iglesia, y entre semana van y les enseñan cómo cocinar, les enseñan cómo tejer, las preparan, las guían a Cristo. Tenemos asistencia del gobierno del Estado de México, psicológica, legal, jurídica, de parte de abogados. ¿Por qué? Porque también nos involucramos en obras sociales, y muchos de los diezmos que ustedes dan son precisamente para estas obras sociales. Y tú ni siquiera el diezmo das. ¿Qué implica esto? Que no te importa nada la gente. Tu cristianismo es de la boca para afuera. Y les hablo así porque estamos a punto de irnos con el Señor. Y ya tienes que entender lo que es un cristiano.
Es un mensaje de urgencia. Tenemos que sonar la alarma. El Señor viene, arrepiéntanse. Arrepiéntanse, porque es demasiado tarde. Si cae como un lazo sobre el mundo y tú creíste que eras cristiano y nunca lo fuiste, nunca hubo un fruto en tu vida de que realmente amabas a Jesús. Conozco tu fe, de la fe y el amor nace el servicio y la perseverancia. Conozco tu paciencia, le dice Cristo a esta iglesia. Era una iglesia que no se daba por vencida, perseveraba en buenas obras, etcétera, etcétera. Todas estas cosas eran el remanente. Les está hablando Cristo a los que realmente eran cristianos. Tenían buenas obras, tenían amor por los demás, tenían fe, servicio, paciencia y obras postreras. Pero ahora viene la acusación. Ahora viene la acusación para aquellos que se dicen cristianos y que vamos a ver en qué pecados cayeron, donde Dios les dice arrepiéntanse, porque ustedes ni siquiera son cristianos. Y Cristo dice, se los voy a demostrar. Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, o sea, a tener relaciones sexuales y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y les daré a cada uno según vuestras obras. Podríamos decir en este momento, yo creí que Dios era peace and love. Yo creí que Dios era un Dios misericordioso, hermano. Yo creí que solamente teníamos que predicar peace and love, Dios te ama, no hay ningún problema, y no hay predicar contra el pecado. Hermanos, esto es las últimas palabras de Jesús a la iglesia. ¿Las habías oído antes? ¿Las habías oído antes? Porque ya no se predica esto. Ahora es peace and love nada más. Que la gente se sienta bien. Siéntese, doña Chuchita, está usted muy contentita. Dios la ama, no importa lo que haga, Dios la va a perdonar. Aquí todos lo recibimos con amor, aquí todos nos amamos, aquí recibimos a todos. Espérame tantito, ¿estás hablando de parte de Cristo o de parte tuya? Es impresionante, tenemos que reaccionar y tenemos que levantar ya y darnos cuenta qué cosa es realmente lo que a Dios le agrada. Porque la iglesia se está convirtiendo en centros de entretenimiento, hacer sentir a la gente bien, nunca molestarla para que regresen, ni tampoco moverles, como dicen en inglés, don't rock the boat, no hagas olas. Y ya se olvidan de estos mensajes que Cristo le da antes de morir a la iglesia. Y después ya resucitado les dice arrepiéntanse. Dios mío santo, a la iglesia el último mensaje de Jesús es arrepiéntanse. Veamos esta acusación. En primer lugar, se le dice que esta iglesia toleraba a una mujer llamada Jezabel. ¿Por qué se usa el nombre de una reina? Vamos a ver ahorita rápidamente en Primera de Reyes capítulo 16 en el Antiguo Testamento quién era Jezabel, para entender por qué el Espíritu Santo usa el nombre de Jezabel para asociarlo con una mujer que casi 600 años después en la iglesia de Tiatira era el mismo espíritu de esta mujer Jezabel que se introduce en todas las iglesias. Es un espíritu que se llama Jezabel. O sea que cuando Jezabel murió, ensangrentada, la aventaron desde un balcón, ¿verdad? Lo vamos a ver. Este espíritu que habitaba en Jezabel, en esta reina, se salen los espíritus y pululan, dicen Lucas, en el Nuevo Testamento, los espíritus
esperando perpetuarse y meterse en otras personas que tengan las características que tenía Jezabel, para continuar en las iglesias, infiltrándolas, leudándolas, abortando el proyecto de Dios para esa iglesia. Y la responsabilidad aquí es de nosotros, los líderes, porque va dirigido al ángel de la iglesia, al ángel de Efeso, al ángel de Pérgamo, o sea, al líder de las iglesias. O sea, estos mensajes se aplican a los líderes y se aplican también al pueblo de Dios. En 1 Reyes 16, versículo 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, está hablando del rey Acab, hija de Elbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Este rey Acab era de Israel, va a otra provincia y se trae a otra reina, a otra mujer, para que se case con ella en Israel. Pero este rey sin convicciones trae a una mujer que adoraba a los dioses paganos y la pone como reina. Y la historia nos enseña, y la psicología nos enseña también, y la antropología también, que cuando una mujer es más fuerte que un hombre en carácter, la mujer termina dominando al varón. Esto se llama matriarcado. Cuando la mujer es la que truena el chicote en la casa y el hombre le dicen Gutierritos. Para los que se acuerdan ustedes de aquella famosa, no me acuerdo si era telenovela o qué era, ¿verdad? Pero me acuerdo muy bien, mis papás la veían. Y no éramos cristianos, desde luego, para aclarar. Muy bien. Entonces, esta mujer, vean ustedes lo que pasa cuando, ahora, imagínense ustedes un matrimonio en un gobierno cuando ella es la fuerte y él es el débil. Pues, ¿verdad? Ella acaba completamente, lo chupa, lo cuelga, lo extiende, lo trapea y lo acaba con el hombre, y ella es la que acaba gobernando. Y cuando esto sucede, se viola una ley de Dios que Él estableció, donde dice en 1 Corintios 11:3 que Dios el Padre es cabeza de Jesús. Y Jesús no está enojado por tener una cabeza. Y el hombre, Jesús, es la cabeza de nosotros los hombres. Y nosotros los hombres somos cabeza de nuestra esposa. Vean la cadena. El padre, el hijo, el esposo, la esposa. Y el hecho que la esposa se diga que está sujeta al marido no significa que sea inferior a él, así como Jesús no es inferior al Padre. Entonces tenemos que entender que son solamente funciones que Dios en su soberanía, como dice Pablo en 1 Corintios 14, el que quiere discutir y argumentar, que discuta con Dios. Yo les escribo, dice Pablo en la Biblia, lo que Dios me está poniendo. ¿Quieres ya ir en contra de esto? Pues ya es tu problema. Peléate con Dios. Entonces, Dios quiere que en la casa sea el hombre el líder. Que en la iglesia sea el hombre el líder. Y que en los gobiernos sea el hombre el líder. Ahora bien, así como en el Antiguo Testamento, para que me vayan entendiendo, Dios dijo que es abominable el divorcio. Dios, cuando vio la dureza del corazón de los hombres y cuando vio que hay matrimonios tan tóxicos, donde no hay solución ni en pancho ni en pancha, es mejor la separación. Porque si no hay esa separación o no hay ese divorcio, se acaban matando los dos o los hijos acaban sufriendo consecuencias peores, y por eso Dios no fue su voluntad que hubiera divorcio. Dios le dio carta de divorcio a Moisés, permitió el divorcio por la dureza del corazón humano. Vamos a concluir. La voluntad de Dios es directiva y permisiva. Dios no quiere que en la iglesia haya mujeres líderes, pero cuando no hay liderazgo de hombres, Dios ha levantado pastoras.
Yo conozco muchas pastoras que me han invitado, hermano, en Sudamérica, allá en España, etcétera, etcétera. Y le digo, ¿y tu esposo? Pues está viendo Gutierritos. O sea, no hay liderazgo masculino. Y Dios no va a detenerse. Dios levanta mujeres también, pero no es su voluntad, lo permite. Hay grandes mujeres gobernantes como Golda Meir en Israel, que en el 70-71 dictaminó que jamás Israel iba a pagar chantaje. Margaret Thatcher en Inglaterra, Theresa May, que está ahorita, Angela Merkel en Alemania, ella es cristiana, es la única gobernante ahorita en el mundo cristiana, Angela Merkel de Alemania, de padres pastores. Entonces hay grandes mujeres que han hecho algo. ¿Por qué? Porque Dios las levanta cuando el hombre ha abandonado el liderazgo, pero no es la voluntad de Dios. Ahora, cuando en una iglesia hay varones y los líderes de la iglesia permiten que haya mujeres que comiencen a tomar, en la iglesia hay liderazgo de mujeres, son líderes de la femenil, son líderes del grupo mujeres, hay muchos liderazgos que le corresponde a la mujer, pero no líder total de la iglesia, ¿me entienden? Esto es muy importante comprenderlo. Los líderes tienen que ser varones, acompañados de sus esposas. Luego, yo, por ejemplo, en nuestro matrimonio, yo no tomo decisiones solo. Siempre le digo a Marta, oye, gorda, ¿estás de acuerdo con esto? Por cierto, gorda, no es que esté gorda, allá en Sudamérica que me escuchan, es un calificativo que usamos aquí en México para decirle mi terronchito de miel. Bueno. Entonces yo digo, o sea, tenemos muchos años, ¿verdad? En el que, no, pues yo soy la autoridad y el líder te tiene que someter a mí. Eso es autoritarismo. Damas y caballeros, la Biblia se llama Santa Biblia porque nos dice la verdad de la humanidad. La Biblia retrata lo que ahorita estás leyendo en la revista Alarma, en las noticias, que mataron, le cortaron la cabeza, lo suicidaron, lo partieron en dos, mataron a la embarazada. Todo lo que está pasando ahorita en el mundo lo leemos todos los días en los noticieros, en la televisión, en el radio, etcétera, etcétera. Aquí está con cientos de siglos de anticipación. El ser humano no ha cambiado, perverso y engañoso es su corazón. Esta mujer acabó como un animal en el suelo. La palabra maldita es la palabra, apúntala en el hebreo, con A de Armando, A, R de Raúl, A de Armando, R de Raúl, arar. Y significa detener la bendición. Cuando dice la Biblia que alguien está bajo maldición, significa que hay algo que está deteniendo que Dios te bendiga. Y todo lo que haces te va a salir mal. Eso es una maldición. Es una palabra que es un obstáculo que llega a tu vida de repente y ya no avanzas. Y ahí tienes 5 años, 10 años dándole la vuelta y no pasas, como hicimos en México, de perico perro. No progresas, no prosperas, te casas 2 veces, 3 veces y en todos los matrimonios te va igual como en feria. Hay una maldición en tu vida que te está deteniendo la prosperidad espiritual, mental y física de Dios. ¿Y qué es esta maldición? El pecado. El pecado. Un pecado en tu vida que no has querido tratar con él y que te ha acompañado en los últimos 10, 5, 15 años, y dice la Biblia, tus pecados te alcanzarán. Tarde o temprano tú dices, pues aborté o me divorcié y dejé a mis hijos, ya me casé con otra y ya me casé con otra y pasan 5 años y no ha pasado nada. Espérame tantito, esos pecados de tu pasado, si no te han alcanzado, te van a alcanzar, tal vez hoy, tal vez mañana, tal vez el mes que entra, pero Dios no puede ser burlado. Tarde o temprano esos pecados tienen que ponerse enfrente de nosotros y bloquearnos el paso, porque no podemos burlarnos de Dios. Eso es lo que se llama en la Biblia estar bajo una maldición. Es terrible. Muy bien, dice la Biblia también que esta mujer, regresamos a Apocalipsis, se decía profetiza. Imagínense nada más. Aquí terminamos, continuaremos después. Y todo esto nos indica, ¿verdad?, que esta persona muchas veces llegan a la iglesia y tengo una profecía de Dios. Hace algún tiempo estábamos en una iglesia en el centro cívico en Tlalnepantla, en México. Tenemos nuestra iglesia ahí.
teníamos como 5,000 personas más o menos. La iglesia creció tremendamente, ya la cambiamos, ya estamos en otro lado ahorita. Y una mañana llegaron 12 decanes y me dijeron: Pastor Armando, hay 3 señoras que quieren buscarlo a usted. Entonces llegaron estas 3, entre comillas, hermanitas, y me dijeron: pastor, somos 3, Maruca, Manito y yo Pingüe. Y las 3 somos profetas. Así llegaron, tal cual, textualmente. Así somos profetas y tenemos todos los dones del Espíritu Santo. Y venimos aquí, iglesia, porque Dios nos ha mandado a profetizar aquí en su iglesia. Les dije: bueno, bienvenidas, cómo no, con mucho gusto. Y se comenzaron a cuidar. Ya ven, les dije, ¿verdad? El pastor nos va a decir: desde mañana comienzan a limpiar los baños, les dije. Y se volteaban las 3: oiga, ¿no oyó usted lo que le dijimos? Somos profetas. Le dije: muy bien. Aquí en la iglesia, en Vida Nueva para el Mundo, tenemos una norma muy importante. Nunca nos han importado que seas maestra del conservatorio de música, que cantes como Bocelli, que seas un gran predicador, que te conozcas la Biblia de memoria. Lo que nos interesa aquí es el espíritu de servicio que tienes. No me importa los talentos. Dios no lo impresionamos con los talentos que tenemos. A Dios lo impresiona cuando le decimos: hágase conmigo tu voluntad. Los baños, ahí voy a los baños. Si esa es tu voluntad, me pongo a limpiar excusados, me pongo a barrer, me pongo a quitar sillas. Ahí vemos nosotros a dónde quiere esa persona llegar y qué motivaciones le están impulsando para un liderazgo que ni siquiera sabe que antes de que Cristo fuera coronado Rey de Reyes y Señor de Señores, Él murió en una cruz y se hincó a lavarnos los pies. Él nos lavó los pies antes de morir, para darnos cuenta que nadie llega a la corona si antes no cargamos una cruz. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Oh Señor, nuestra oración es que el Espíritu Santo nos redarguya de pecado, de justicia y de juicio, porque para eso vino el Espíritu Santo, a convencernos, a abrirnos el entendimiento para que comprendamos las razones de tu boca. No hay nada perverso ni escondido en tu palabra. Todas tus palabras son rectas. Todas tus palabras son verdad. Ábrele tu corazón al Espíritu Santo y pídele perdón. En esa área en la que el Espíritu ha tocado las fibras más sensibles de tu alma, pídele perdón. Arrepiéntete. Esto es lo que el arrepentimiento significa. Voy a cambiar mi manera de pensar. Estaba chueco en mi manera de pensar, la voy a enderezar a la manera como Dios piensa, no como yo pienso, no como el mundo piensa, sino como Dios me ha dicho que piense a través de su palabra. Y dile a Dios en este momento tu pecado. Díselo, Él lo conoce. Pídele perdón. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y si hay alguna persona en esta mañana que aún no tiene a Cristo, y que eres de esas personas que van a la iglesia cada domingo, creyendo que por eso te haces cristiano, y bajo el examen de la palabra de Dios, el Espíritu Santo te ha convencido que no lo eres, no hay fruto en tu vida de ninguna especie, recibe a Cristo. Asegúrate antes de salir esta mañana que lo tienes en tu vida como tu Rey y Salvador. Y dile: perdóname, Jesús, creo que en la cruz pagaste con tu sangre por mis pecados, que a los 3 días resucitaste de los muertos, y te invito como mi Señor y mi Salvador. Desde este instante te doy mi voluntad, te rindo mi corazón, mi mente, mi cuerpo, para que tengas control de ello. Te quiero servir, amar y conocer, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias a Dios por su palabra.